6. La imaginación. En muchos casos se ha visto cómo sujetos tímidos y vacilantes, antes de emprender cualquier tentativa, recuerdan palabras que han oído desde niños y que han fijado en su mente, como la que es incapaz de tal o cual cosa, y esto ha creado sentimientos inhibidores que se presentan en su imaginación automáticamente, se sugestionan y dan por anticipado su fracaso aumentado considerablemente así su timidez. Ejemplo, si el sujeto admira a X persona, pero piensa, jamás podré ser como él, esta es una autosugestión negativa. Hay sujetos que al imaginar la presencia de alguna persona que les impresiona, se ruborizan y palidecen, que sienten terror o dudas. Es así como la imaginación realiza un papel excitante ante cualquier tímido, activa su sensibilidad y emotividad, y en múltiples ocasiones hiere su vanidad. Hay ocasiones en que la imaginación crea un temor que afecta el psiquismo superior y el tímido cae en un estado de enajenación momentánea, perjudicando su conciencia de lo que oye, dice y hace. Este fenómeno no solo les ocurre a los adolescentes que se encuentran en el periodo de adaptación a las realidades, sino que ocurre en cualquier momento de la vida. La imaginación se puede invertir en tal forma subordinada por el pensamiento deliberado, que pueda usarse como un factor inductivo de autosugestiones sometidas al control del juicio objetivo, y lo que causaba temor en el pasado despertará avidez para representar escenas imaginativas audaces, estimulantes, y aumentará el psiquismo del individuo, ayudándolo a lograr la imperturbabilidad reflexiva y el dominio de sí mismo. ¿Cuántos sujetos han sentido miedo ante un público? Ejemplo, abogados, sacerdotes, conferenciantes, cantantes, artistas, etc. Y han tenido que vencer y disimular su inquietud interior, demostrando tranquilidad y aplomo. Para lograr esto es necesario reeducar separadamente cada uno de los componentes o factores de dicho fenómeno, y así se logra la serenidad en todo momento. 7. Automatismos que rigen el psiquismo superior. Es lógico que en la adolescencia se presenta cierto tipo de timidez, y al desarrollar progresivamente la voluntad, vencer las dificultades y afrontar las luchas, se va constituyendo esa crisis del temor por resoluciones y firmeza que va caracterizando a los sujetos maduros. Vea cómo los hombres y mujeres de carácter firme resuelven rápidamente los obstáculos, pero ¿cuál es el porcentaje de sujetos de carácter firme y resuelto que saben concretamente lo que quieren? Pocas personas ven con claridad cuál es su ideal personal, profesional, intelectual, volitivo, etc. Y por carecer de él, no orientan su esfuerzo hacia su objetivo. Si se conoce el objetivo, se ajusta a una disciplina interior bien dirigida, regulada, y logra desaparecer los elementos de la timidez. Muchas veces podemos observar cómo los sujetos no se esfuerzan por nada, sino es motivado por necesidad imperiosa, y solo desarrolla lo absolutamente indispensable. Se dice que el hombre en múltiples ocasiones no afecta, sino que se le obliga a actuar. Esto es una debilidad del psiquismo superior que permite el predominio del psiquismo inferior, o sea, los automatismos. Esta debilidad o inactividad de las facultades dirigentes de la conciencia es el motivo que permite la invasión de la timidez. El desconocimiento del autocontrol es la fuente principal de este mal. El tímido que desee dejar de serlo, se liberará por medio de la avidez de controlarse a sí mismo. Capítulo 2. La resolución. 1. Generalidades del deseo. 2. Integridad física. 3. Influencia. 4. Para lograr la imperturbabilidad. 5. El deseo de independencia. 6. Juicio objetivo. 7. Cibernética individual.
1. Generalidades del deseo. Muchas personas que desean modificar su individualidad y llenos de la mejor intención adquieren métodos para intentar poner en práctica sus enseñanzas, pero resulta que después del impulso inicial, su entusiasmo disminuye, dejando volver a dominar a los automatismos y resurgen los inconvenientes que causan el temor y la timidez, y las ventajas que ofrece la resolución son generalmente sentidos en forma muy débil por los interesados, creando un sentimiento de inhibición a su resistencia, repercutiendo en su capacidad de acción, al menos por unos días. Así que el deseo o predilección por algunas indicaciones de su preferencia no pueden compararse con el deseo intenso y profundo de avidez, que es la fuente real que elabora constantemente la energía necesaria para lograr cualquier objetivo. Nota: la palabra avidez la aplicamos para designar el sentido de logro. Ejemplo: el ser ávido de dinero, de fama, de placer, de poder, etc. También se puede emplear como disposición psíquica no solo características de los orgullosos, sino también de los que poseen ardor y perseverancia en cualquier sentido. Si, si vemos a un inventor trabajando 15 o 20 horas continuas, estudiando o experimentando, decimos que está ávido de descubrimiento del objetivo de su imaginación. El artista que se absorbe en la búsqueda de la inspiración pierde noción del tiempo y lo que le rodea para lograr su realización artística. Se dice que es ávido de la belleza. En todos los campos y épocas ha existido la avidez. Nadie actúa sin ella, ya que mueve a toda especie humana que pugna por mejorar sus condiciones de vida. De no ser así, no habría motivación ni reinaría entonces la miseria y la inacción. Se puede decir que la avidez es sinónimo de codicia y ambición, pero yo usaré la palabra avidez para denominar el deseo intenso y para relacionarlo con el logro de la resolución. Así que para eliminar las causas de la timidez y obtener los elementos de la resolución, habrá que decidirse a actuar con toda la energía y constancia para llegar al resultado deseado. Es difícil al principio sostener la resolución firme, ya que es fácil sentir aversión por lo que nos cuesta trabajo o tropiezos, pero si medita las ventajas que tendrá con el ejercicio del sentimiento, de vigorizar la avidez y tomar la resolución de vencer, cueste lo que cueste, así podrá vigorizar sus esfuerzos y llegar a coronar sus ideales. Para lograr el estado de imperturbabilidad, no debemos evadir el esfuerzo, sino que hay que imponerse o prohibirse tales o cuales cosas. En algunos casos será necesario oponerse enérgicamente a las incitaciones de la inactividad, ser sordo a las sugestiones contrarias al logro de nuestras metas, y se tendrá que repetir en esos momentos alguna fórmula de autosugestión. Ejemplo: soy inquebrantable en las decisiones que me llevarán al logro de lo que deseo. Al llegar a esta parte del libro, lo más seguro es que hemos entendido lo suficiente para poder dar el primer paso y efectuar un ejercicio que es necesario antes de continuar con nuestro tema. Anote detalladamente todo lo que le produce timidez. Después anote lo que piensa que puede perjudicarle en el futuro la timidez. Estas deben ser reales y sinceras, ya que son bases preliminares que retornarán como puntos de referencia para lograr lo siguiente. 1. Remover los elementos de la personalidad para que se unan a combatir y evitar ser víctima de un estado perjudicial. 2. Liberar la mentalidad por medio de un autoanálisis para conocer la raíz de la timidez que nos aflige. Al hacer estos ejercicios, escribas en forma sencilla, pero espontánea, ya que al conocer la causa y escribirla, puede servir de alivio. Claro, no se podrá de inmediato actuar con audacia, pero sí se actuará en forma más tranquila y sin tensión nerviosa tan pronunciada como antes.
En el primer ejercicio se llevará un tiempo prudente en varias sesiones y el relato será al principio no muy claro ni en orden, pero se pasará en limpio y se va corrigiendo, haciendo su redacción más metódica y cuidadosa, y sobre todo se va aportando más y más datos que al principio pudieron haberse olvidado, procurando vaciar todo lo que se guarda. Al terminar guarde su escrito y posteriormente léalo y reléalo varias veces al día durante una semana. Reflexione sobre las causas que propiciaban la timidez y cómo entorpecían y obstaculizaban su actuación normal. No permita que esto continúe ni un minuto más. Tome su actitud de aversión por la timidez y fortaleza la energía de avidez adoptando una disposición a suprimirlos. Es de gran utilidad redactar minuciosamente su exposición precisa de los factores negativos que propician la timidez y también se redactarán las características de fortaleza atrevida que quisiéramos tener. Piense que los defectos físicos son superados por la influencia personal que posea y al, regular, al regularizar la hiperemotividad y la hipersensibilidad, se, se logrará un estado de imperturbabilidad tan serena que emanará de su personalidad segura y la imagen del dominio de sí mismo. Nota: vea del mismo autor la obra El dominio de sí mismo para dominar a los demás. Si existen deficiencias o debilidades orgánicas, sustitúyalas por una integridad física, lo mejor que pueda, sintiendo lograrlo. Y el temor que producen los defectos físicos, combátalos, como dije antes, con la influencia personal. 2. Integridad física. Para vencer las costumbres y hábitos que denominamos automáticos y que son negativos, es necesario asegurar la avidez, que ya es la que pone en movimiento el impulso motor de la acción continuada. En el capítulo siguiente se indicarán las reglas que tendrán que asegurar el éxito de la integridad física. Nos referimos a la integridad física cuando hablamos del desarrollo normal y equilibrado de las funciones fisiológicas como el mecanismo digestivo, la respiración, la circulación, etc., y que son donde se genera la producción de energía nerviosa. Al conservar en buenas condiciones la integridad física, que se vive en un estado satisfactorio y de bienestar interno que es favorable a la confianza en sí mismo, a la lucidez cerebral, a la elocución, trabajo y esfuerzo muscular. Esto permite que el sistema nervioso reaccione en forma serena y estable, en forma moderada a las impresiones exteriores, que la concentración a las aplicaciones diarias aseguren una habilidad que le será más fácil y se eliminan los obstáculos que acarrean el malestar y las depresiones. Al regularizar la circulación desaparecerán las palpitaciones, los cambios del semblante que enrojece o palidece y algunos motivos manifiestos de timidez. Vea cómo es importante asegurar las ventajas que brinda una perfecta regularidad física y determinar cuanto antes lograrlo. 3. Influencia. Se debe obtener enérgicamente a las inhibiciones que producen los defectos físicos y esto se logra con avidez. Los defectos físicos son de dos tipos, los que son reductibles y los que pueden corregirse. Dentro de los no corregibles están, por ejemplo, la cojera, la joroba, etc. Y de los que se puede tener alguna corrección o disimulo están los de corta estatura, color de piel, de pelo, pronunciación defectuosa en la dicción, etc. Estas últimas mediante un estudio ya sea de corte de pelo, de ropa, clases de lenguaje, etc., serán poco notorias. En cambio, las primeras, que son realmente desgracias acusadas y visibles aun cuando no son corregibles o que puedan disimularse, no son en última instancia causa suficiente por sí solo para justificar la timidez
que se pueda experimentar. Recuerden, las personas que padecen algunos de estos defectos, que este tiene la importancia que usted le dé y que no vale la pena gastar su energía mental en pensamientos o actitudes que le deprimen. Si mantiene serenidad interior como exterior, fortalece su moral, anulando la depresión y el malestar. Imperturbabilidad, dispone de medios favorables para agradar e influir en los demás. La palabra cultivada y enriquecida, la mirada tranquila y resuelta, la actuación firme, movimientos correctos, aspecto exterior sumamente cuidado, el comportamiento moderado y sobre todo la voluntad firme, borrarán cualquier impresión referente a las deformaciones morfológicas. Si un sujeto que tiene un aspecto deforme aprovecha la voluntad de influir, producirá un efecto formidable y hasta fascinante para otros, con el mismo fin que decimos imprimir en nuestro aspecto físico la marca de nuestra voluntad. Debemos practicar ardientemente la avidez de la influencia. En este libro se dan las fórmulas necesarias para apreciar y procurar la apariencia sana, que es el factor esencial del encanto personal. El ánimo de nuestro psiquismo, que dará firmeza a la expresión del rostro y que se convertirá en opositor del estado de ánimo temeroso y turbado que estamos combatiendo.